Cuando hablamos de replicación o duplicación del ADN, consiste en la separación de dos cadenas de nucleótidos a partir de la doble hélice de ADN, para que cada doble hélice hija esté formada por una hebra de las dos originales y una nueva de síntesis complementaria. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas que forman una doble hélice. Conocemos las cadenas formadas por ciertas secuencias de nucleótidos, las cuales las hemos visto tanto y vamos a recordar que la A va a corresponder a adenina, la T-timina, la C-citosina y la G-guanina. Las dos cadenas se complementarán entre sí, A con T y C con C. Esta complementación por los dobles y triples enlaces serán por un puente de hidrógeno. Esto será para estabilizar ambas cadenas y dar estructura secundaria del ADN. Cada cadena tendrá un extremo 5' y 3'. El ADN, al ser antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3' y 5'. En la iniciación, comenzaremos separando las dos hélices por la ruptura de los puentes de hidrógeno, gracias a la enzima helicasa que crea horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde, de la cual hará una hebra complementaria y dará dos ADN idénticos a partir de uno. La primasa iniciará el proceso, pues será una pequeña cadena de ARN. Esta la llamaremos inicio de la hebra complementaria. El ADN polimerasa 3 se une a la pequeña cadena de ARN e incorporará desoxirribonucleótidos, que creará la nueva cadena, se incorporará en sentido 5', 3'. Para la hebra discontinua, dirección 3', 5', se replicará en dirección contraria. ARN primasa sintetiza varias pequeñas cadenas de ARN en la hebra discontinua. Y el ADN polimerasa sintetiza fragmentos de ADN, fragmentos de Okazaki, que son cadenas cortas de ADN recién sintetizadas en la hebra discontinua, con dirección 5', 3'. La exonucleasa eliminará las pequeñas cadenas de ARN y la ADN polimerasa 1 rellenará espacios donde estaban estas pequeñas cadenas de ARN. Al final, el ADN ligasa unirá los fragmentos de ADN, creando dos ADN idénticos. La tiposumerasa quitará la tensión de enrollamiento. Proceso, transcripción, lugar, núcleo. Objetivo, formación del ARN mensajero. Dentro de nuestra cadena de ADN hay una zona específica, conocida como promotor, donde iniciará el proceso de transcripción. Adelante de esta está la caja TATA, que permite que los factores de transcripción generales se unen a nuestra cadena. TAF y TBP son los primeros factores en entrar. TF2D permite que los demás factores se integren. TF2B, que funciona como una plataforma. TF2D, que funciona como estructura de ensamblaje. TF2A, TF2F, que funciona como escolta del RNA polimerasa 2. El ARN polimerasa 2 sintetiza precursores del ARN mensajero. TF2E recluta a TF2H, formando una estructura similar a esta, completando el proceso de ensamblaje, haciendo competente a la polimerasa, dando inicio al proceso de transcripción. Como sabemos, la cadena de ADN tiene dos. Una, que es la cadena codificadora, que contiene la información del ADN que codifica a los aminoácidos para formar un polipéptido. Y la otra, que es la cadena complementaria, que servirá como molde para crear el ARN mensajero. Construyendo la nueva cadena de ARN mensajero. Tanto la cadena codificadora de DNA como la nueva cadena de ARN mensajero compilan cada aminoácido en conjuntos de 3 nucleótidos llamados codón o triplete. Ambas cadenas incluyen cierto número de tripletes llamados intrones, que no son necesarios para construir proteínas. Así que el recién creado ARN mensajero todavía no está listo, por eso se le conoce como inmaduro o pre-ARN mensajero. Antes de continuar su camino hacia el citoplasma, tiene que ser editado, eliminando los intrones y dejando solamente los tripletes que sí se expresan en las proteínas, denominados exones. El ARN mensajero editado está listo para salir del citoplasma. La traducción consta de 3 etapas. La primera de ellas es la iniciación. Para el inicio de la traducción se necesita un ribosoma, un ARN mensajero y un ARN de transferencia. La iniciación de la traducción sucede así. Primero, el ARN de transferencia que lleva metionina se une a la subunidad ribosomal pequeña. Juntos, se unen al extremo 5' del ARN mensajero. Luego, caminan sobre el ARN mensajero en la dirección 3' y se detienen cuando llegan al codón de inicio, a menudo en triplete AUG. La segunda etapa es la elongación. La elongación es cuando la cadena de aminoácidos aumenta su longitud. Nuestro primer ARN de transferencia, que lleva metionina, comienza en el espacio del centro del ribosoma, el llamado sitio P. Junto a él está expuesto un codón en otro hueco llamado sitio A. El sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente ARN de transferencia, cuyo codón es complementario del codón expuesto. Una vez que el ARN de transferencia correspondiente se ha colocado en el sitio A, es momento de la formación del enlace peptídico, que conecta un aminoácido con otro. Este paso transfiere la metionina del primer ARN de transferencia al aminoácido en el segundo ARN de transferencia en el sitio A. Una vez formado el enlace peptídico, el ARN mensajero avanza a través del ribosoma, exactamente un codón. Este avance permite que el primer ARN de transferencia, ahora vacío, salga a través del sitio E, salida. La última etapa de la traducción es la terminación.
La elongación continúa hasta que el ribosoma llega a los codones de terminación, los tripletes UAA, UAG y UGA. Es la señal que indica que la traducción ha terminado. Los factores de liberación interfieren con la enzima que normalmente forma los enlaces peptídicos. Hacen que agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Esta reacción separa la cadena del ARN de transferencia y la proteína que se acaba de formar se libera. Bueno, esos tres procesos permiten que el material genético se percibe a través del tiempo. Por ejemplo, sin sufrir grandes modificaciones, permite desarrollar las células y tejidos. ¿Cuál es su diferencia de ellas? Entre la transcripción y traducción, su función es la expresión de la genética. Y la transcripción es el proceso de sintetizar una molécula de ARN a partir de la plantilla de ADN. Mientras la traducción es el proceso de decodificar una secuencia ARNM y sintetizar una proteína. Es lo que hace estos tres procesos y esas son sus diferencias.